Hola, hola, muy buenos días, buen jueves. En esta ocasión vamos a retomar las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y geografía. Empezando con español, en esta ocasión veremos el tema de los tiempos verbales pretérito y copretérito. Ambos tiempos verbales se refieren a acciones pasadas. Por un lado, los verbos en pretérito son actividades finalizadas, acciones puntuales y se pueden ordenar cronológicamente. Por ejemplo, ayer Pablo tomó café, compró un par de zapatos, tocó el saxofón, usó una camisa, adoptó un gato. En cambio, los verbos en copretérito son acciones que duraron cierto tiempo y actividades vistas como hábitos del pasado. Por ejemplo, cada fin de semana Cecilia tomaba refresco, usaba una blusa, compraba tenis, tocaba la guitarra, adoptaba perros. Si te puedes dar cuenta, los verbos en pretérito terminan en o con acento en la última sílaba y los verbos en copretérito terminan en aba, como tomaba, usaba, adoptaba, cantaba, bailaba, compraba. Ahora, en nuestro libro de español, página 71, realizaremos lo que nos indica el punto 1 y el punto 2, el tiempo de los verbos. En parejas responderán lo siguiente: ¿cómo pueden reconocer los verbos conjugados en copretérito? Comparta sus respuestas y en el siguiente espacio vas a anotar una conclusión. Puedo reconocer un verbo conjugado en copretérito tal vez por la terminación del verbo. En el punto 2 observarás las siguientes oraciones y después realizarás lo que se indica. Jacobo estuvo triste. Jacobo estaba triste. Vas a analizar las características, las diferencias de estos dos verbos e identificar cuál está en copretérito y cuál está en tiempo pretérito. Finalmente, en la siguiente actividad, escribirás los siguientes 4 verbos en tiempo pretérito y en tiempo copretérito. Después elaborarás una oración con cada verbo. Por ejemplo, si tengo el verbo limpiar, en pretérito sería limpió o limpié. Copretérito, limpiaba. Así, mis dos oraciones quedarían de la siguiente manera. Mi hermana limpió la cocina. Mi hermana limpiaba la cocina todas las tardes. Lo mismo vamos a realizar con los verbos bailar, comer, estudiar y cocinar. Ahora bien, pasando a la materia de matemáticas, recordemos los ángulos. Existen distintos tipos de ángulos de acuerdo a su medida. Tenemos a los ángulos agudos, los cuales miden menos de 90 grados, los ángulos rectos que miden 90 grados, los ángulos obtusos que miden más de 90 grados pero menos de 180, los ángulos convexos que miden más de 180 grados, menos de 180 grados, los ángulos llanos que miden 180 grados, los cóncavos que miden más de 180, el ángulo nulo que mide 0 grados y por último el ángulo completo, el cual mide 360 grados. En la siguiente actividad, en la página 64 de nuestro libro, elaboraremos un transportador siguiendo los pasos que se muestran. Esto lo vamos a hacer sobre una hoja de papel
puede ser de preferencia un papel albanene o una hoja albanene, así se conoce, o papel translúcido. Para esto vas a utilizar tu compás o una tachuela, hilo y lápiz como se muestra en las imágenes. Finalmente reflexionarás sobre las preguntas de la página 65. ¿Qué fracción del círculo es cada una de las partes en las que quedó dividido? Además de los ángulos de 90 grados, ¿cuántos grados mide cada fracción del círculo? ¿Cuántos doceavos del círculo abarcan un ángulo de 150 grados? Y si doblas a la mitad cada doceavo obtenido, ¿qué medida de ángulo resulta? Muy bien. Ahora, pasando a la materia de ciencias naturales, vamos a hablar acerca de los estados físicos de la materia. Los estados físicos de la materia son 4, sin embargo, los más conocidos son sólido, líquido y gaseoso, aunque también tenemos al plasma. Los sólidos son aquellos que mantienen su forma y no fluyen. Por ejemplo, un hielo y cualquier objeto a nuestro alrededor. Un vaso, la mesa, los libros, el lápiz, la pared, entre otros. Los líquidos toman la forma de su recipiente y es fluido. Por ejemplo, si llenamos un vaso con agua, el líquido, el cual es el agua, toma la forma del recipiente, o sea, del vaso. Y existen distintos líquidos, tenemos al agua, al aceite, a los detergentes líquidos, el cloro, entre otros. Enseguida tenemos a los gaseosos, los cuales tienen su propia forma. Estos fluyen libremente en el espacio y tenemos distintos gases como el oxígeno y el helio. Ahora bien, a partir de esto responderemos: ¿cuáles son los estados físicos de la materia? ¿Por qué razón se congela el agua? Cuando llueve se hacen charcos y cuando pega el sol desaparecen. ¿Por qué pasa esto y a qué se debe? Y los cuerpos cambian, ¿por qué? Recuerda que esas preguntas las vas a escribir y responder en tu libreta de ciencias naturales con el tema los estados físicos de la materia. En la siguiente actividad realizarás lo que se pide en la página 76 y 77 del libro, en donde vas a conseguir los materiales que ahí se solicitan, los cuales son agua, miel, leche, aceite, piedra, moneda, madera, azúcar, harina, arena y obviamente aire, el cual no es un material que podamos tocar o podamos manipular. Vamos a hacer la actividad que nos pide para señalar en la tabla de la página 77 si esos materiales tienen una forma definida, si se esparcen, es decir, si fluyen, si se comprimen y cuál es su estado físico, sólido, líquido o gaseoso. Muy bien, finalmente en la materia de geografía vamos a platicar en familia acerca de la importancia que tiene el agua para los seres vivos en general, para los seres humanos, para las plantas y para los animales, ya que el agua es un recurso natural fundamental para sobrevivir, además de que nos sirve para hidratarnos, también
sirve para realizar distintas actividades y pues utilizamos el agua para distintos usos, ya sea en casa, en la calle, en el trabajo, en todas partes. Es por ello que reflexionaremos sobre lo siguiente y responderemos las preguntas en nuestra libreta. ¿Para qué utilizas el agua? ¿Qué tan importante es el agua para tu vida? ¿Qué problemas tendríamos al no tener agua en un día? Y vas a realizar un dibujo o recorte donde ilustres cada tipo o cada uso que se le da al agua, tanto el uso agrícola, el uso doméstico, el uso en la vía de transporte y el uso industrial. Podemos basarnos en los dibujos que se muestran en nuestro libro de geografía. Ahora, por último, observaremos en nuestro Atlas de México las páginas 13, 14 y 44, en donde se muestran los ríos, lagos, lagunas y presas que existen en México. A partir de esto vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ríos se localizan en tu entidad? Es decir, ¿qué ríos se localizan en Quintana Roo? ¿Qué ríos conoces o has visitado o escuchado hablar sobre ellos? ¿Y cuáles lagos, lagunas o presas se localizan en Quintana Roo? Muy bien. Estas